Buenas tardes, mi nombre es Nelson Paulus, soy académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile. El día de hoy me acompañan destacados colegas de distintas universidades nacionales en el marco del webinar Max Weber, 100 años de Economía y Sociedad, organizado por el Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Como su nombre lo dice, este webinar ha sido organizado teniendo como referencia el centenario de la publicación del libro Economía y Sociedad, obra póstuma que vio la luz solo un par de años después de la muerte de Weber, y que junto con su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo es una de las obras más conocidas del sociólogo alemán. Weber muere el 14 de junio de 1920 y es en virtud del empeño y trabajo de su viuda, Marianne Weber, destacada socióloga y temprana activista por los derechos de la mujer, que el libro es publicado bastante pronto después de la muerte de Weber. El texto es de notable extensión, algo más de 1000 páginas en su edición del Fondo de Cultura Económica del año 2014, y se estructura en 3 partes y un apéndice, recopilando una serie de trabajos en torno a tópicos diversos de economía, religión, política, administración pública, metodología y, por supuesto, sociología. A propósito de las comunicaciones sostenidas hace ya varios meses atrás, y a propósito de otro webinar, uno de los colegas que nos va a acompañar en este webinar hizo presente el mencionado centenario y señaló lo oportuno de poder hacer algo con ello. Fue en este contexto que varios colegas respondieron al llamado a comentar algo de la obra de Weber, principalmente elementos asociados a su obra Economía y Sociedad, que se relacionan con los distintos intereses en materia de ciencias sociales de los colegas. Así, vaya para ellos un especial agradecimiento por responder a este llamado y por estar aquí en este espacio virtual. Así visto, nos acompaña en el día de hoy el profesor Bernardo Navarrete, doctor en Gobierno y Administración Pública, miembro del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile. También nos acompaña el profesor Juan Ignacio Jiménez, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chile. Un saludo para Jorge, que se nos viene incorporando, el profesor Jorge Giver, doctor en Filosofía, miembro del Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales de la Universidad de Valparaíso. A todos ellos, muchas gracias. Y bueno, la idea es poder comenzar con las exposiciones. Tengo en la agenda para comenzar con el profesor Bernardo Navarrete. La idea es poder hablar 15 minutos aproximadamente para que después podamos dejar algunos minutos para preguntas y comentarios. Profesor Navarrete. No lo Ahora escuchamos, sí, está muy... Ahí gracias, sí. profesor Paulo. Bueno, me trataré de ceñir a los 15 minutos, incluso si puedo hacerlo en menos, entiendo que quienes nos escuchan lo van a agradecer profundamente. Cuando uno analiza economía y sociedad, uno parte recordando que fue publicado en 1922, una obviedad si estamos pensando en sus 100 años. Y cuando uno retoma la lectura de economía y sociedad, y si mi memoria no me falla, Weber usa el concepto que a mí me importa en su trabajo de legitimidad 142 veces, para distintos tipos de situaciones, donde para muchos de ustedes obviamente este concepto de legitimidad se centra básicamente en lo que era central para él, que eran sus 3 tipos puros de dominación. Y que esos tipos puros de dominación tienen un fundamento primario en la legitimidad, ergo, pero como precondición, porque Weber aporta algo que va a ser parte de este viaje mítico, digamos, de 100 años, que entiende que la legitimidad es la expresión, en alguna medida, de una distinción entre lo que es racional, lo que es tradicional y lo que es carismático.
Ahora, estos son tipos de orden y por lo tanto hay ahí un prestigio en la legitimidad. Todo aquel que quiera dominar y que quiera ejercer poder requiere este concepto como fundamento primario, tanto y con mayor razón desde el estudio de la ciencia política. Leyendo y releyendo, este concepto de viaje mítico es en el fondo una travesía, y es una travesía conceptual que traspasa todas las disciplinas. Y básicamente, por lo ya dicho, el prestigio y la legitimidad. El problema del prestigio y la legitimidad tiene que ver también que aunque en la travesía el concepto en sí mismo ha tenido un estiramiento conceptual tal que hoy día es difícil decir qué es aquello que estamos llamando legitimidad. Y sigue el mismo patrón analítico, ahora mirado desde Sartori, respecto del estiramiento conceptual. Porque si un requisito de dominación para una democracia es la legitimidad, bueno, volvemos otra vez al viejo trabajo de Collier y Levinsky de los 90, en que si yo tengo 511 definiciones de democracia, si le agrego a cada una de ellas el fundamento primario de su acatamiento, de su dominación, tengo un serio problema para articular. Entonces, eh, la vieja pregunta es, ¿qué es la legitimidad que como concepto es central para la ciencia política? Bueno, tal vez la respuesta también está en Weber, quien nos recordaba que este concepto no es solo y no debe ser entendido respecto de su plano normativo, sino que también en su plano subjetivo. Y creo que en esa instancia podemos hacer aportes mucho más sustantivos respecto que la discusión en sí misma normativa. Ahora, la legitimidad básicamente parte del hecho de que si yo puedo dominar, parto de la existencia de una creencia en esa dominación. Pero una cosa es el poder, que significa la probabilidad de imponer en la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia o cualquier sea el fundamento de esa probabilidad. Ahora, por dominación debe entenderse una probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. Ahora, en la discusión conceptual, uno no puede entender que la obediencia es a la legitimidad como la legitimidad es a la obediencia. Uno de los problemas actuales es esa vieja pregunta, y Chile en los últimos años sería un buen laboratorio para entenderlo, es que primariamente la obediencia no está entrando a justificar hoy día la legitimidad o la distancia que yo pueda tener respecto del concepto. Ahora, dominar a otros eh, es de alta complejidad. ¿Y por qué acepto yo una autoridad entendiendo que buena parte de este viaje mítico se ha centrado en la tercera acepción de dominación, que sería la autoridad racional legal o el concepto de la racionalidad dentro del Estado? Entonces, en esa lógica, uno puede decir, eh, ¿se puede medir la legitimidad hoy día después de 100 años? Y si la puedo medir, la puedo comparar. ¿Puedo decir que estados son más legítimos que otros? Bueno, Green hace un trabajo notable porque lleva el concepto de legitimidad política de Weber a plantearlo como un estándar que en alguna medida se puede evaluar desde el punto de vista de la moral. Y su mayor indicador ahí es la estabilidad. Y eso obviamente significa su propia debilidad. Creer que un Estado es moralmente legítimo porque es estable, en realidad, desde la teoría de los regímenes políticos, esa acepción sería lo menos opinable. Entonces, ¿cómo poder evitar juicios de valor respecto a la legitimidad? ¿Cómo poder llevar hoy día la legitimidad después de 100 años a un concepto que nos permita a todos decir si esa relación entre quien ejerce el poder y quien recibe los actos de poder tiene legitimidad, tiene un equilibrio, tiene un punto de, de, de equilibrio, por decirlo así? Y cuando estaba tratando de entender con mayor razón
los debates que van a generar, no solamente desde Carl Schmitt y otros, respecto a la legitimidad, me voy quedando en mi viaje mítico con la idea de que finalmente, por el propio quehacer académico, hemos llegado a un punto donde el estiramiento conceptual poco o nada nos permite hoy día operacionalizarlo en regímenes políticos. Y dicho eso, es lo que yo puedo aportar, porque cuando uno lleva la legitimidad y lo quiere operacionalizar como un caso, uno de los temas que es más importante es a organizaciones como la policía. Y ahí entramos en un serio problema respecto a cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre cómo definir y operacionalizar la legitimidad. Cuanto a la acción traspasada del Estado de dominación legítima, es entendible por los ciudadanos como tal. Y uno de los temas que, y con esto voy terminando, me llamó mucho la atención de releer, porque la cantidad de lectura que hay hoy día sobre es enorme, es cómo operacionalizar este concepto llevado a instituciones que hoy día tiene un problema de prestigio social, pero que además es una de las instituciones que más reformas legales ha tenido. Y en ese espacio creo que tenemos los académicos que crecer bastante para operacionalizar y medir aquello que debe es establecido hace 100 años. Eso es lo que yo puedo aportar, Nelson, a la discusión. Muchas gracias, Bernardo. Aprovecho también de enviar un saludo a todos los quienes nos acompañan. Veo acá algunos egresados de nosotros, algunos amigos y bueno, y compañeros del Departamento de Estudios Políticos. Muchas gracias, Bernardo. A continuación, presentará el profesor Juan Ignacio Jiménez. Juan Ignacio, por favor. Buenas tardes ya. El título de lo que quiero exponer se llama ¿Qué puede decir economía y sociedad hoy a la sociología a 100 años de su publicación? Y lo que quiero partir es en el hecho de que Weber es al mismo tiempo un clásico indiscutido, pero una disciplina en la cual el estatus de los clásicos se discute mucho, profundamente. Cada rato estamos haciendo nueva lista de clásicos. ¿Qué significan los clásicos? ¿Por qué tenemos clásicos? En esa discusión es lo que quiero ver, retomar qué es lo que nos puede decir economía y sociedad. Y me interesa además, particularmente no solo Weber, sino porque el clásico de clásicos es economía y sociedad. Y eso es interesante porque, de hecho, como ya se mencionó al inicio, es un texto que Weber no terminó. Y la edición reciente del Fondo de Cultura Económica tiene en su introducción una larga descripción del proceso de edición, las diversas visiones que existen sobre su estructura. Hay discusiones sobre cuán coherente es. Digo, uno lo puede contrastar con, por ejemplo, la ética protestante, que es el desarrollo de un argumento muy concreto, muy específico, o, por ejemplo, con esa concentración que tiene Weber en sus dos conferencias sobre la educación, que son otros de los textos altamente citados, altamente usados de Weber, y de los cuales además provienen muchas de las discusiones que efectivamente tomamos de Weber. Digo, las discusiones sobre ética de la responsabilidad, ética de la convicción, salen directamente de las famosas conferencias. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos con economía y sociedad? ¿Por qué adquirió ese carácter de ser el texto clásico, siendo algo extraño? Y mi primer elemento que quiero mencionar es que todas las disciplinas tienen, por así decirlo, algo que ponen como clásico, pero en otras disciplinas el clásico opera como modelo. Digo, ningún físico tiene que leer los principios de la matemática o la filosofía natural, pero sí se lo presenta como una obra intelectual a emular, de altísima, unos ejemplares de altísima calidad de la disciplina. En esa característica de que una disciplina tiene sus héroes disciplinares, en el sentido ahí hay una función de una obra canónica, como modelo para proponer héroes a admirar y obras que se ofrecen como hito en su desarrollo. No es la forma que nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos algo más. Nosotros ponemos a leerlos directamente los textos. En mi experiencia de formación de pregrado, y también sucedía, y en muchos otros casos más, que ponemos a poner los textos a discusión. Y ahí entonces, creo que lo que es relevante es, ¿qué hacemos leer de economía y sociedad? ¿Qué es lo que se supone que todo el mundo conoce del texto? Los usos canónicos de este texto canónico se pueden sintetizar de la siguiente forma.
la definición de sociología, los 4 tipos de acción en nuestro capítulo inicial de los conceptos fundamentales, la definición de Estado, Señor, la definición de los tipos de dominación legítima, en algunos casos también la diferencia entre clase, estatus y partido, son uso de lectura universales. Hay otras partes del texto que aparecen reconocidas en diversos campos de investigación, las discusiones sobre patrimonialismo, las discusiones sobre tipo de ciudad, uno puede encontrar en diversos textos como reconocimiento de la utilidad de Weber, pero los que he mencionado son los que son efectivamente las selecciones canónicas. Ahora, obviamente, no se puede, si recordamos que lo que diferencia nuestros usos de los clásicos es hacer leerlo, no se puede leer economía y sociedad por completo. Siempre va a haber un trabajo de selección. Lo interesante entonces, ¿cuáles son el carácter de los textos que seleccionamos, que creemos que son los que constituyen el aporte de la economía social? Y la tesis central que quiero desarrollar en los minutos que me quedan es que la selección de textos que hacemos usualmente en sociología, lo que hace es desvirtuar el principal aporte que representa economía y sociedad. En pocas palabras, enseñamos el texto como si fuera un texto teórico. Por eso nos concentramos en las grandes definiciones, en las grandes clasificaciones, y además buscamos las partes del texto donde Weber expone eso de la forma más sucinta y más didáctica. Pero eso no es el aporte central, eso no es lo que hace necesario volver al texto. De hecho, uno puede observar que parte importante de las lecturas canónicas, si bien todo el mundo las conoce, no son parte estructurante en realidad del análisis sociológico. Si bien es muy común en nuestra disciplina la idea de que existen diferentes tipos de acción, no es que uno se va a encontrar con usos activos de la tipología de acción de Weber. Incluso en campos donde la definición de Weber ha sido muy fundamental, como por ejemplo la definición weberiana de Estado, hasta a partir de ello que se ha desarrollado toda una discusión posterior. Porque además tiene que ver con lo siguiente: si los usos reales del texto de Weber fueran estos textos teóricos, entonces sería equivalente a los de otras disciplinas, y en otras disciplinas no es necesario leer el texto. Incluso en un curso de mecánica clásica, donde se van a usar las leyes de movimiento de Newton, a nadie van a enviar a leer a Newton. Existen exposiciones posteriores, mucho más claras, mucho más adecuadas, que conectan con las formulaciones contemporáneas de los conceptos, y se mencionará, esto proviene de Newton, pero no se hace leer el texto. Nosotros sí lo hacemos. Si el aporte del texto es a nivel teórico, del cual efectivamente corresponde a los textos que hacemos leer, podríamos concluir entonces que la lectura no es necesaria. Lo que realmente usamos a ese nivel de economía y sociedad se puede integrar perfectamente en cualquier exposición introductoria. Ahora, lo que yo dije es que el texto, la forma que leíamos el texto lo desvirtuaba. Y para defender esta afirmación, voy a tolerar algo que mencioné al inicio. Hay varios historiadores que uno puede recordar, o sea, que uno observa que mencionan y usan y tratan de ver la potencialidad de los conceptos weberianos. Y lo que proviene entonces ahí es que lo que es modélico, canónico, no es el texto, es como modelo de hacer sociología, que economía y sociedad tiene todavía mucho que decir. Y la selección tradicional no recupera ese modo de hacer sociología. Porque lo que está detrás de la obra weberiana, y a veces lo reconocemos, pero quizás no nos concentramos lo suficiente, es que hay una intensa preocupación por la explicación de la realidad histórica concreta. Y economía y sociedad, uno puede entender ese contexto como una presentación de conceptos útiles para explorar la realidad histórica y como una larga exposición de la variedad de la experiencia histórica. Muchas veces lo pasamos por alto porque nosotros hemos construido una concepción más bien histórica de nuestro quehacer. El ejemplo de la ética quizás es bastante claro. Se lee la ética como si fuera un argumento genérico, como si la tesis de Weber fuera el protestantismo es una causa del desarrollo del capitalismo en cualquier contexto. O se la lee siguiendo para evaluarla con unos lineamientos de análisis de pensamiento causal de relación de variables que es completamente ajeno a Weber, donde la idea de afinidad electiva, donde la idea de que el análisis sociológico une comprensión y explicación. Dada esa comprensión de lo que está haciendo Weber en su obra, no es extraño entonces que no observemos cuál es el principal aporte de economía y sociedad, para ilustrar esto. El capítulo que sigue a los conceptos sociológicos fundamentales es las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. Y lo que Weber escribe ahí es una panorámica muy extendida, bastante acuciosa, particularmente para un texto escrito en 1920, a principios del siglo XX, de la diversidad de formas de organización económica en la vida social. Aquí una cita cualquiera que tiene la ventaja de ser un poco más sucinta, porque Weber suele expandirse bastante más, y está hablando entonces. O existe división de servicios entre unidades económicas autocéfalas. Esta puede ser
a especialización o especificación de servicios entre unidades económicas singulares heterónomas pero autocéfalas, los cuales se orientan por un determinado orden pactado o impuesto. Este orden puede estar materialmente orientado por la necesidad de una economía dominante, y en este caso, de la hacienda de un señor, división de servicios de loicos, o de una economía lucrativa señorial. Y sigue nuevamente estableciendo las diversas formas que tiene esa estructura. La clasificación, de hecho, y la clasificación es bastante más extensa. Los conceptos generales de Weber están orientados para permitir la descripción de esta variedad. En la cita que acabo de mencionar dice heteronomía, autocefalia, que son conceptos que desarrollan los fundamentales, pero el interés de Weber no está en esos conceptos, está en la descripción que posibilita. Esta aproximación, donde los conceptos generales son relevantes porque permiten la descripción histórica, por cierto, es bastante antigua. En algunos momentos se ha intentado que el Mukaddima de Ibn Khaldun, que es del siglo XIV, como origen de la sociología, y él hace algo similar, también buscando los principios que están detrás de las situaciones históricas, que le permitan al historiador evaluar las fuentes y evitar errores, pero lo que interesa es la labor del historiador. Y aquí también, para mostrar el aporte de Weber, que no está haciendo ver una taxonomía, y menos una taxonomía teórica. Extremar es crítica al pensamiento tipológico en las ciencias sociales, y otra perspectiva bien distinta. Consort, en su sociología como una ciencia de la población, critica en general las aproximaciones tipológicas, puesto que analizarían la situación social como un todo orgánico y como algo único, no reconociendo que los conjuntos son agregados donde hay conductas distintas. Passerón nos dice de una perspectiva muy distinta, que dice que fuera de la reproducción biológica, que propone un equivalente lógico a la reproducción experimental, ningún proceso empírico autoriza las pretensiones teóricas del realismo clasificatorio. Ahora, esas críticas no afectan a Weber, porque no analiza la variedad desde ese punto de vista. En el texto de Economía Social muchas veces describe ciertas variedades desde un determinado punto de vista, y luego procede a analizar esa misma situación y hacer otra clasificación desde otro punto de vista. La descripción no se presenta como una clasificación real de las cosas, y más en general, no es una clasificación teórica que es deducible de primeros principios, que es normalmente lo que nosotros a veces tendemos a hacer. Pensamos, por ejemplo, como Habermas analiza la tipología de la acción, que intenta hacer un esquema del cual se deduzcan las clasificaciones de acción. Ese no es el procedimiento de Weber. El concepto de dominación patrimonial, por ejemplo, no se deduce de ideas generales. Para su descripción se usan conceptos generales, pero es una derivación teórica. Y acá uno puede hacer una comparación con la biología. Por cierto, la función de la taxonomía no puede ser igual porque no hay nada equivalente a una especie biológica, pero también hay una disciplina que sabe que la descripción de las diversas formas de vida es un elemento esencial para comprenderla, que también sabe que el ordenamiento de esa diversidad no puede reducirse a un ejercicio puramente teórico, donde se deducen las categorías. Nada más lejano de la exploración biológica de la diversidad que los cuadros de doble entrada tan comunes en nuestras disciplinas. Del mismo modo que no hay biología posible sin el examen acucioso de toda la inmensa variedad de la vida, tampoco se puede ver buena ciencia social sin el mismo esfuerzo sobre la vida social. Ese camino, el de un examen minucioso de la variedad de la vida social, que reconoce que esa variedad no es pensable de una mera deducción de principios teóricos, es el camino que nos invita Weber en economía social. Es un camino que en realidad no hemos seguido tanto. Y el interés y fecundidad de dicha aproximación es algo que se aprecia cada vez que uno vuelve a las páginas del texto. Cuando uno entra a leer el texto, eso es lo que uno se da cuenta. No es para saber de los temas en concreto, porque había mucha investigación entre medio, que es útil leer a Weber. La utilidad está en reconocer una forma de trabajo y un estilo intelectual. Ese estilo intelectual todavía nos es útil y ha producido resultados que todavía son de interés, pero lo central no está en ese contenido. De nuevo que las taxonomías y descripciones biológicas 1920 no son las actuales. Lo central está en reconocer la importancia del esfuerzo de exploración de la variedad de la vida social. El modelo que ofrece Economía y Sociedad es el de explorar e intentar ordenar toda la variedad de la vida social. Una variedad que, para poder ser explorada, requiere la aproximación que se usa en ese texto, no una reducción en las categorías deducidas teóricamente, sino un examen de todas las formas que la vida social ha creado históricamente. La vida social es, al fin, una creación histórica. Esto es algo que solemos olvidar tanto teórica como empíricamente. Economía y Sociedad, la obra de Weber en general, es una muestra importante que es recordarlo y de lo interesante y relevante que puede ser una sociología que no lo olvide. Es por el tipo de esfuerzo intelectual que se realiza ahí la razón por la cual Economía y Sociedad sigue siendo para nosotros un texto modélico. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muy interesante lo que señalas. Creo que conecta con algo que voy a tener oportunidad de conversar posteriormente. A continuación, invito al profesor Jorge Guibert
para poder realizar su presentación. Bueno, muchas gracias, Nelson, por la gentileza de invitarme a este webinar, ¿no? La verdad es que yo tengo que pedir disculpas, no soy especialista en Max Weber. De hecho, las intromisiones que tengo, digamos, con la teoría sociológica habitualmente son más desde los fundamentos y tengo una frase, digamos, un poco célebre entre algunos de los partícipes de los congresos chilenos de sociología, que tiene que ver con que hay que matar a los padres fundadores. Entonces, en realidad, mis intentos asesinos, digamos, con los padres fundadores, como que pueden entrar en contradicción con esta invitación que me hace Nelson, y por lo tanto tuve que matizar, ¿no?, mucho, y la verdad es que volver a pensar en un texto, y la verdad es que es muy difícil matar a Weber, ¿no? Es como duro de matar, ¿no? Es realmente un monstruo, digamos, intelectual que tampoco vale la pena matar. Sin embargo, quiero de todas maneras hacer una exposición muy breve acerca, que es muy opinática, y eso lo quiero dejar muy claro, ¿no? No es una, son opiniones, no tengo mucho que me avale, la verdad, pero creo que también la discusión intelectual tiene que ser generosa, y por lo tanto me doy, digamos, este permiso. Entonces, lo primero que quiero decir es que efectivamente el pensamiento de Weber, uno puede pensar que está muy vigente desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los conceptos que hoy en día se usan, ¿no es cierto?, en términos weberianos, desde los métodos, ¿no?, en particular los tipos puros como herramienta, y también concederle de alguna forma una primacía a su razonamiento y a su estilo de trabajo intelectual, como lo denominó Juan Ignacio, de la teoría de la acción social. Y eso se puede ver de muy distintas maneras. Uno puede, por ejemplo, enfatizar el lugar de la religión y las creencias en el análisis sociológico, ¿no es cierto? Un buen ejemplo de eso es el choque de las civilizaciones de Huntington, donde efectivamente se pone, ¿no es cierto?, arriba de la mesa esta idea de que la religión inunda todas las otras esferas de la sociedad y hace poner como adversario a unas civilizaciones contra otras. Lo otro también que naturalmente es muy de texto, pero que todavía sigue siendo de una utilidad enorme, es su conceptualización de los tipos puros de dominación legítima. El profesor Guerrero habló de lo legítimo, ¿no? Es una discusión que es muy importante y que se puede rastrear con facilidad en economía y sociedad. Pero también el desarrollo y la ramificación de ciertas conceptualizaciones de Max Weber, como por ejemplo la idea de administración, en ciencia política, por ejemplo, la creación del concepto de Estado burocrático autoritario, que hizo O'Donnell en el 75, entre muchas otras aportaciones, ¿no? Metodológicamente, la Verstehen o la Verstehen, ¿no?, weberiana, que es una suerte de punto de origen del árbol de las metodologías cualitativas, ¿no? También es algo que uno puede rastrear en economía y sociedad y en otros textos de Weber, y también visualizar, ¿no?, áreas que por primera vez fueron de alguna forma mencionadas como de interés para la sociología, como por ejemplo, de manera muy amplia, el análisis económico, pero también el social. Y en eso, por ejemplo, los ejemplos que da sobre la música occidental, sobre la ciencia, que después retoma Merton. Y en este sentido, digamos, hay unas frases muy bonitas de Merton,
en su libro Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, donde él dice, bueno, Weber me dijo que una de las cosas que había que hacer era esta, y por lo tanto no pude sino obedecer a su mandato, ¿no? Y él lo plantea de esta manera. Y por lo tanto, toda la explicación del origen de la ciencia en Inglaterra del siglo XVII tiene mucho, digamos, de el estilo intelectual y las intuiciones que tuvo Weber respecto del rol de la ciencia en la sociedad occidental. Entonces, hay una vigencia, digamos, que es indiscutible y que, bueno, nos bien acompaña hasta el día de hoy. Sin embargo, también hay que pensar en términos más críticos acerca de ciertos aspectos que podrían estar obsoletos o cuestionados, desafiados actualmente, y que hay que también tomar atención. Bueno, lo primero es que Weber era un burgués de principios del siglo XX y es muy difícil pedirle a Weber, ¿no es cierto?, que pensara la sociedad en un lugar distinto a una torre de marfil, ¿no? Y eso, digamos, dista mucho del estilo intelectual y de la sensibilidad sociológica contemporánea, ¿no? Uno siempre quiere pensar la sociedad desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba. De alguna manera, el sociólogo contemporáneo es el hombre que se transporta no en carruajes, sino que a pie o en el metro. Y por lo tanto, este estilo, digamos, de pensar las cosas un poco desde la torre de marfil es algo que está bastante obsoleto. Y por lo tanto ahí hay que darle hay que de alguna manera limitar, ¿no es cierto?, ese estilo de razonamiento, ¿no? Lo otro es que, muy obviamente, en 1920 y antes se sabía muy poco de la sociedad, y hoy se sabe mucho de la sociedad, ¿no es cierto? Estamos inundados por miles y millones de datos, por lo tanto, estamos más conscientes de que la dinámica de la sociedad es muy compleja y muy diferenciada. En ese sentido, quizá una pregunta, ¿no?, que uno podría hacerse es si la racionalidad efectivamente es un aspecto principal o definitorio de la sociedad occidental, que fue un aspecto muy central en Weber, pero que uno podría pensar o hacerse la pregunta, ¿no es el mero sentido aumentado de la acción del propio Weber esta racionalidad, ¿no es cierto?, de este burgués, miembro de la élite? Entonces, para desacralizar algo, la figura de Weber, habría que considerar, ¿no es cierto?, estas situaciones y además también constatar algunas buenas alternativas que han desafiado los planteamientos importantes que se difunden tanto canónicamente, ¿no?, es decir, dentro, pero también fuera de las fronteras del campo de investigación sociológico, como verdades reveladas. Y un ejemplo de ello precisamente es esta atribución que se hace a una mayor prosperidad económica por parte o como causa de una ética de trabajo protestante, que constituiría el espíritu del capitalismo según, digamos, la visión de Weber. Y hay alternativas a esos planteamientos, ¿no? Aquí quiero mostrar una de las alternativas, una publicación que ha tenido mucho impacto del 2009, donde efectivamente se explica la prosperidad económica de las regiones protestantes de Alemania por la reforma luterana y por el hecho de que se empieza a enseñar a leer y a escribir en las iglesias para que los propios pastores y feligreses hagan una interpretación de lo que Dios quiere decirle, digamos, a la humanidad. Y este ascenso, ¿no es cierto?, de la prosperidad va estadísticamente correlacionado con el aumento de los indicadores de lectura, escritura y educación en general. Este es un trabajo muy grande que hizo Becker y Bösman
y que nos entrega, ¿no es cierto?, una perspectiva distinta, ya no desde los valores y las creencias, sino que más bien desde la teoría del capital humano como explicador o explicativo de la prosperidad económica. Entonces, a mí me gustaría, digamos, provocar, con mucho respeto, sí, pero provocar finalmente, la pregunta para mí tiene mucho de economía y sociedad, ¿no? Acá se lo ha calificado como el clásico de los clásicos, y es una buena definición. Pero ¿qué es un clásico, no? ¿Y qué debería ser un clásico hoy? Entonces, eh, pienso a veces, ¿no es cierto?, que el planteamiento de los, entre comillas, padres fundadores, ¿no?, Marx, Durkheim y Weber, debería tener un sitio muy destacado, por cierto, pero más bien en la historia de la sociología que en la enseñanza de la sociología actual, ¿no? ¿Cómo definir o redefinir un clásico en ese sentido? Creo que cuando se generaron las primeras escuelas de sociología en el mundo, cuando se institucionalizó la profesión a fines de los años 50, que fue un proceso bastante, digamos, al mismo tiempo, ¿no? En muchas partes del mundo, ¿no? Lo fue en Estados Unidos, en Francia e incluso, digamos, en Argentina y Chile. De tal manera que uno podría pensar que a fines de los 50, digamos, habían 40 años, más o menos, desde la muerte de Weber, y siempre se planteó Weber como un clásico. Hoy día estamos en el 2020, 2022, hace 40 años era 1980. Entonces uno podría decir, bueno, la sociedad ha cambiado mucho más en los últimos 40 años que en esos primeros 40 años desde que se escribe Economía y Sociedad y se institucionaliza la profesión y la enseñanza de la sociología en las universidades. Entonces, ¿por qué no Habermas? ¿Por qué no Granovetter en vez de Weber, ¿no? Como clásico, ¿no? Dada la importancia que tiene la acción comunicativa y las redes, la constitución de la sociedad actual. Leer a Weber hoy, que es un poco la pregunta también que se hace Juan Ignacio, ¿es imprescindible leerlo en pregrado? O más bien sería apropiado, dada la naturaleza sinuosa, digamos, de la obra, que fuera abordada en el posgrado. Entonces son preguntas que yo quisiera dejar planteado para la conversación que sigue y una vez más agradecer la gentileza de haberme invitado a este webinar. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Muy sugerente, siempre. Alguna figura ahí que me gustaría poder comentar después en el momento de las preguntas. Bueno, a continuación voy a tomar yo la palabra, voy a compartir página, compartir pantalla. Es posible que se vea un poco pequeño, pero bueno, después puedo compartir la presentación correspondiente. Esto es, bueno, acá está. Esto es. Voy a compartir. Y les voy a pedir disculpas porque es probable que desarrolle una suerte de karaoke, pero la verdad las cosas es que me compliqué un poco con el asunto, así que voy a ir exponiendo las cosas de la presentación. Bueno, mi presentación aborda un tema muy específico de Weber. Tampoco presumo, y eso que por favor quede claro, ninguna experticia respecto a Weber. Sí, lo que sí, cierto tipo de énfasis, algún tipo de preocupaciones que han sido como constantes a lo largo de, bueno, de información como a propósito de la lógica de los clásicos, a propósito de la formación de pregrado. La primera noción que tuve yo de un libro similar a un ladrillo fue cuando alguna compañera en mi formación de pregrado llegó con su libro de Economía y Sociedad comprado. Bueno, el resto nos manejamos con fotocopia, con apunte y cosas así, pero no sé, estoy pensando a fines de los años 90, bueno, era una inversión sustantiva. Ese era un ladrillo, y ahí el tema, lo que señala Jorge, esto de pensar en los clásicos es bastante desafiante.
El foco de atención que yo le presto es al concepto, un concepto especialísimo, a propósito de algo que también por ahí señaló Juan Ignacio, porque hablamos de conceptos, pero este es un concepto especialísimo, en particular creo yo, de la noción de tipos ideales. Y abordo la lógica de los tipos ideales como un sustrato de un método para poder observar lo social. La idea también es poder evaluar cuál es la vigencia o no de este concepto. A manera de introducción, lo que se pretende es revalorizar la idea de tipos ideales de Weber en el quehacer sociológico contemporáneo, quehacer de las ciencias sociales en general, como herramientas conceptuales concretas para el desarrollo del trabajo del análisis social. Además de revisar algunos elementos de economía y sociedad, me apoyo en el trabajo de dos autores, de dos cientistas sociales, Swedenborg y Jackson, quienes en los últimos años han revivido el interés por la dimensión epistemológica y metodológica de la obra de Weber. Esta presentación se encuentra contextualizada, bueno, y también en la atención correspondiente, en el contexto de un proyecto de investigación, proyecto DICIT, que se llama Construyendo herramientas conceptuales para un análisis político de la sociedad mundial. En Economía y Sociedad, el libro de 1922, señala Swedenborg, en alguno de sus apartados, que no es la primera vez que Weber ocupa la noción de tipos ideales. Nos remite a un texto previo, que en apretada síntesis lo podemos referir como la objetividad en las ciencias sociales y políticas, pero que en algún momento el autor, Weber, escribió junto con Sombart, un tercer autor, como comité editorial. Era un manifiesto declarativo en ese entonces para el archivo de sociología. Habían asumido las funciones editoriales de una publicación periódica, y en este texto de la objetividad se aludía así como una suerte de manifiesto declarativo respecto a las cosas. Pero en esa declaración, bueno, que la parte en donde se habla de tipos ideales la escribe, según lo relatan los editores de la edición del año 2014 del Fondo de Cultura Económica, indican que Weber, bueno, enfatiza más una dimensión como con las disciplinas del estudio histórico de la sociedad. Esto como manera de contraste, es en Economía y Sociedad donde desarrolla su noción de tipos ideales, más en sintonía con la sociología, entendía esta como una disciplina interesada en formular tipos conceptuales y uniformidades generalizadas de procesos empíricos. Entender la sociología como una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social, para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y en sus efectos. Una ciencia cuyo objeto de estudio, por lo demás, se encuentra más centrado en la idea de acción social más que en la sociedad. Esto va a ser relevante en términos del desarrollo de la exposición. En Economía y Sociedad, en un apartado escrito en 1920, según informan los editores de la edición del Fondo de Cultura Económica, poco antes de morir, concentran un poco más de 2 páginas y media, una estimación, sección 11, parágrafo 1, capítulo 1 de la primera parte del libro, encontramos las principales referencias respecto a los tipos ideales. Paréntesis. Al abordar un ladrillo, bueno, resultan particularmente útiles esto de los índices temáticos que uno antes no los entendía, pero sí permite hacer la pesquisa conceptual a lo largo de un libro donde sale todo esta referencia. Interesante destacar que ya en este punto la enunciación del tipo puro empieza a disputarle espacio a la de tipo ideal. Según los editores, indican que en la primera parte, la tendencia de Weber, la primera parte del libro de Weber es usar de manera indistinta tipo ideal y tipo puro. No obstante, conforme avanza en la obra, comienzan a consolidarse el uso de este último, la noción de tipo puro. Eso es como la parte más de la última parte de la obra de Weber. Hay algunos ahí que hacen alguna conexión respecto a la relación que en sus últimos años
o la atención que le prestó Weber al trabajo de Hans Kelsen, quien en su libro La teoría pura del derecho ya anunciaba este uso de la noción de lo puro. Señala Weber que en el contexto de una disciplina con pretensión de generalización, como él entiende la sociología, los conceptos que vaya a utilizar deben estar vacíos frente a la realidad concreta de lo histórico. Podríamos decir, mantener una distancia con esa realidad, constituyendo un referente indicativo de proximidad, más o menos, aplicable al fenómeno que es observado. Esto permitiría, de alguna forma, una suerte de un ordenamiento conceptual. ¿Okay? De alguna forma, uno podría entender que mientras más extraños en el sentido así de lo desarraigado respecto a lo empírico, probablemente los tipos puros o los tipos ideales pues podrían funcionar de mejor manera. Los tipos ideales, según Swedberg, en su revisión del trabajo de Weber, dice, no son hipótesis. Sin embargo, pueden constituir unas guías para la formulación de hipótesis. Los tipos ideales pueden oficiar como una marca convencional, no empírica, de referencia para no extraviarse la exploración conceptual de los hechos, permitiendo un cotejo continuo. Debe destacarse también respecto a la enunciación de estos tipos de ideales su carácter instrumental, lo cual es relevante y en particular cuando uno podría privilegiar la noción de tipos puros por sobre la noción de tipos ideales, en tanto la formulación de tipos ideales puede tener un halo a unas indicaciones de orden normativo, que es lo que habría que tratar de evitar bajo cualquier circunstancia en la lógica de la utilización de los tipos. ¿Ah? Se releva así el carácter instrumental de esto para efectos de la observación y la investigación científica. ¿Ya? Swedberg, citando a Weber en 1949 en un texto de metodología, dice, en tanto constructo conceptual, la construcción de estos elementos, estos tipos ideales, se conjuntan dos operaciones cognitivas. La primera, una síntesis del fenómeno observado, y la segunda, un énfasis, una acentuación, dice el autor, un énfasis analítico en aquello que serían sus características claves. Eso es lo que permite construir un tipo ideal. Según Swedberg, una vez se ha construido el tipo ideal de Weber, indica que debe compararse este con el fenómeno de interés anclado a la realidad. Si las diferencias son sustantivas, debe ajustarse al tipo ideal. Si no son sustantivas, debe explicarse la diferencia, siendo esto más bien lo típico cuando se trabaja con un buen tipo ideal. Esto es como 3/4 de lo que se hace en materia metodológica con la inducción analítica. Ahora bien, según el mismo autor, los tipos ideales pueden ser usados con propósitos terminológicos y clasificatorios. Esto es la lógica de llegar y constituir un orden. No obstante, sería en su función heurística, la capacidad de generar ideas y descubrimientos, donde surge la particular valía de la herramienta conceptual, en tanto estimula el desarrollo de nuevas ideas, y en tanto se necesitan nuevos conceptos en las ciencias sociales que asignen un lugar central a la idea del sentido. Una cita de Weber, uno dice ahí, una acción con sentido efectivamente tal, es decir, clara y con absoluta conciencia, es en la realidad un caso límite, más bien extraño. Pero esto no debe impedir que la sociología construya sus conceptos mediante una clasificación de los posibles sentidos mentados. Y como si la acción real transcurriera orientada conscientemente según su sentido. Ahora bien, paso a la revisión de los tipos ideales en la visión de Jackson, Patrick Thaddeus Jackson, quien en su escrito del año 2011 señala que en el ámbito de las ciencias sociales, desde una posición de la filosofía de las ciencias sociales, el uso de tipos ideales de Weber es paradigmático de aquel enfoque que conjunta en sí una aproximación dotada de una visión
monista de la relación mente-mundo y que entiende la producción de conocimientos exclusivamente derivada de la toma de contacto con fenómenos empíricos. No podría decir fenomenalista en la... Jackson habla de otras 3 categorías más que conjuntan esto. Ahí habla de una tabla de doble entrada, ahí cuando me recordé cuando señalaba Juan Ignacio, sí hay una tabla de doble entrada ahí, pero acá nos vamos a enfocar exclusivamente en esta categoría que conjunta lo monista con lo fenomenalista. Una posición que el propio autor ha denominado como analiticista. Aquí hay unos asteriscos, un comentario y una anécdota. Su primera intención es llegar y aludirlo como constructivista. No obstante, el autor viene del ámbito de las relaciones internacionales, circunstancia en la cual la palabra constructivista ya está ocupado en términos de algunas de las teorías formales que tratan de ilustrar el campo y la disciplina. En esa circunstancia explica él en algún apartado que debe cambiar por este tema de los analiticistas. Indica Jackson que los analiticistas necesitan una forma de ordenar las experiencias que surgen de su concreta implicación práctica en la actividad de investigación. Esto da lugar a los procedimientos de tipificación ideal y la producción de narrativas analíticas específicas a los casos, las que sirven para fundamentar o garantizar hallazgos empíricos particulares relacionándolos a su pragmática utilidad explicativa. La posición analiticista, indica Jackson, ofrece la noción de análisis causal singular, donde los investigadores trazan y mapean como particulares configuraciones de factores ideales, estos tipos ideales, lo que generan en conjunto históricamente resultados específicos en casos particulares. En lo efectivo, lo que los investigadores desde esta posición analiticista que defiende Jackson hacen es ordenar analíticamente los datos empíricos conforme a un modelo cuya valía no radica en su correspondencia con el mundo, sino en su pragmática que permite ordenar, dar sentido a los hechos que hay en él y que son experienciados u observados. Así visto, la noción de un tipo ideal nos dice que qué esperar bajo circunstancias ideales, incluso utópicas, aunque los hechos efectivos casi nunca lucen como los ideales. Aunque los hechos efectivos casi nunca lucen como los ideales, tener lo ideal, lo abstracto, no lo ideal normativo, sino lo abstracto, firmemente en mente, nos ayuda a hacer sentido de lo que efectivamente sucedió y por qué. Consultado el propio Jackson, tuvo oportunidad de poder dialogar con el profesor en algún momento por un ejemplo, surgió en nuestra conversación el tratamiento y deriva que, por ejemplo, hace Elster a lo largo de partes importantes de su obra. Ver el libro de Noguera y Tena del año 2014, de una idea de racionalidad. Bueno, Elster escribe como de muchas cosas. No obstante, uno podría indicar una suerte de una deriva, ¿ya? Que empieza con alguna reflexión en torno a la Rational Choice Theory, la teoría de la acción racional, pero después progresivamente empieza a derivar como una bounded rationality, una racionalidad limitada. Finalmente deriva en la incidencia de las emociones y en la incidencia de las adicciones para efectos de poder explicar los procesamientos asociados a la toma de decisiones. No obstante, siempre mantiene la lógica de la rational choice como un gran trasfondo que, de alguna manera, por favor que se entienda bien, va deconstruyendo en términos de, ¿sabe qué? La rational choice no considera el mismo Weber en la lógica de estos elementos, llegaba y señalaba algunos elementos de la racionalidad, pero él empieza a deconstruir en términos de lo virtual, que es pensar la información perfecta, lo virtual que es pensar la infinita capacidad de cómputo, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo, uno podría, en ese texto de Noguera y Tena, ver la obra de Elster como una deconstrucción progresiva, pero que siempre tiene en mente, así como un referente con el cual se dialoga como una cosa virtual, una idea de la rational choice, la cual no debe ser estimada normativamente, como algunos de sus críticos lo entienden, sino que en términos de un modelo virtual. En algún momento Elster incluso se dibuja un esquema muy, muy interesante y muy bonito. La idea de usar la formulación inicial de esta rational choice como modelo, una baliza de referencia, una boya, podrían decir los navegantes, un mapa conceptual,
resuena fuertemente como un referente para efectos de desarrollar otras exploraciones, pero que nos permita no perdernos en un mar de complejidad. Si me lo permiten, no pude evitar incluir dentro de esto un breve, y para ir cerrando, un breve poema, un breve relato, y que de alguna manera contextualiza esta de la posición analiticista de que defiende Jackson y la forma en la cual en ella se ocupan los tipos ideales. Esto de prestar atención a relatos interesantes tiene que ver con que principalmente o muy fuertemente la iniciativa de investigación, el proyecto de investigación tiene que ver con ser capaz de traducir esto en la docencia, así que uno siempre anda recopilando elementos que puedan ser ilustrativos. Dice, breves reflexiones sobre los mapas, de Miroslav Holub. Hay una polémica en torno a esto, en algún momento se las voy a relatar, y es porque algunos otros autores se arrogan la autoría de esto o no lo citan adecuadamente. Acá trato de hacerlo de manera contundente. Un joven teniente de un pequeño destacamento húngaro en los Alpes envió una unidad de reconocimiento al páramo helado. Comenzó a nevar, inmediatamente partió la patrulla. Nevó durante 2 días y la unidad no regresó. El teniente sufrió, había despachado a su propia gente hasta la muerte. Pero al tercer día la unidad regresó. ¿Dónde habían estado? ¿Cómo habían hecho su camino? Sí, dijeron, nos consideramos perdidos y esperamos hasta el final. Y luego uno de nosotros encontró un mapa en su bolsillo. Eso nos calmó. Acampamos, aguantamos la tormenta de nieve y luego con el mapa descubrimos nuestros rumbos. Y aquí estamos. El teniente tomó prestado ese notable mapa y lo miró bien. No era un mapa de los Alpes, sino un mapa de los Pirineos. Con esta pequeña historia quisiera dar, y con lógica navideña, quisiera dar término a esta exposición. Muchas gracias por la atención a todos ustedes. A continuación viene la parte de preguntas, comentarios. Tenemos algunos minutos. A ver, podemos revisar preguntas, comentarios de parte del público. Acá tengo algunas cosas, algunos elementos. Algunas preguntas. Juan Ignacio, Jorge, Bernardo, ¿algún comentario entre los panelistas? Yo quería referirme un poco a este tema de qué, un poco que el origen de todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos con los clásicos, en última instancia? Una disciplina que tiene una relación extraña, no sé si extraña, pero particular con los clásicos. Digo, volviendo un poco a lo que había mencionado, todas las disciplinas tienen sus héroes, y eso es parte, me imagino, de la constitución disciplinar. Digo, al texto de los cuadros dice, este es un ejemplo de buen trabajo intelectual. Los historiadores tienen sus héroes, los físicos, la biología, nosotros también. Pero el hecho es que nosotros no los usamos solo como héroes intelectuales. Pero tenemos que hacer algo más. Y en ese intento creo que pasan cosas. Pasan cosas como, por ejemplo, como lo mencionaba Jorge, que en el fondo terminamos como pegados en cierta idea y después nos olvidamos todo lo que viene después. Por ejemplo, el artículo que mencionó, y efectivamente ve que tiene muchos artículos sobre el tema de la importancia del fondo del protestantismo vía alfabetización. Tú no puedes decir, mira, esto es una herencia de Weber, porque hay parte del problema, pero no se quedó ahí. Lo mismo con Merton, ¿no? Merton tiene varios textos, los cuales lo usa como modelo, pero para hacer otra cosa. Pero a veces pasamos, lo pasamos como si no hubiera pasado nada más después de 100 años de todo un trabajo. Muchos temas que han sido de investigación muy activa. Y entonces generamos que y en ese esfuerzo, lo que creo que pasa, eso es lo que intenté un poco decir en el mío, es que perdemos de vista lo que puede ser su principal aporte para nosotros ahora. O sea, lo tratamos como
como digamos, textos a comentar, así como los textos sagrados, y en realidad lo que son evidentes, son una buena muestra de trabajo intelectual, o sea, Vática protestante, más allá de lo que uno puede decir, bueno, tantas cosas que pasaron entre medio, y uno puede criticarle el eurocentrismo, lo que sea, pero evidentemente hay una muestra, hay una calidad de trabajo, con el sentido de economía social, hay un intento de mostrarnos cuán diversa es la vida social, que a veces nos pasamos por alto. Y efectivamente, entonces perdemos lo que mejor pueden dar esas obras al tratar como los tratamos. Bueno, mencioné como que los disfrutamos, como les damos una muy alta importancia, pero igual lo terminamos trabajando mal. Entonces, al final tenemos una contradicción, creo, en nuestra relación práctica con los clásicos. Y ahí no sé cómo se soluciona, por cierto. Que es otro asunto. Pero creo que hay un tema a discutir y analizar. Sí, a mí me gusta mucho la reflexión que hace Juan Ignacio, porque, y bueno, y me gustó mucho también el que tú hayas traído a colación, Nelson, el trabajo de Sverger, que para los que no lo conocen es uno de los, entre comillas, héroes contemporáneos de varios de los que estamos acá. Y claro, hay un tema que tiene que ver con cómo nosotros procesamos ciertos textos, ciertos autores. eh, hay una cosa bien, eh, no sé si patética, pero inconveniente, que tiene que ver con que la comunidad sociológica se constituye y de alguna manera se reproduce en términos de capillas intelectuales con distintos papas y eso no es conveniente, es muy, muy inconveniente, ¿no? Y por eso también mi idea de una cosa muy distinta es enseñar sociología respecto de enseñar historia de la sociología. Entonces, cuando tú, por ejemplo, enseñas a Weber, uno debería estar enseñando a Weber desde el punto de vista de la historia de la sociología, a lo mejor efectivamente rescatando muchos de los elementos de la obra weberiana o de la obra de Marx o de la obra de Durkheim y haciéndolos, digamos, editándolos en un formato 2.0 de tal manera de, digamos, que se transformen en algo de manual, ¿no? Que un poco en esta comparación que hizo Juan Ignacio, digamos, de los textos con que se enseña física, química, etcétera, donde las cosas se protocolizan y se formatean de una manera absolutamente, como quien dice, neutra, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto la teoría sociológica tiene hoy en día una estructura o un formato axiomatizable, eh, claro, que pueda ser transferido a los estudiantes que se inician, digamos, en la disciplina? Yo creo que existe, yo creo que existe, yo creo que hay un montón de consensos en la teoría sociológica, donde muchas veces las aguas divisorias tienen que ver con cuestiones más semánticas y más, digamos, artificiales, que no constituyen elementos más sustantivos para lo que es la formación de los futuros sociólogos o de los futuros economistas, etc. Entonces es interesante este tema de por dónde lo rescatamos, qué es lo qué es lo que rescatamos y cómo también nosotros somos capaces de hacer la descripción del linaje, ¿no? Es decir, claramente Weber, Merton, ahí hay una conexión, ¿no? Y hay muchas otras más. Entonces, me parece que es un camino, digamos, fructífero. Gracias, Jorge. Bernardo. Bueno, yo eh, soy minoría frente a sociólogos, así que a riesgo de cometer equivocaciones sustantivas. Y entiendo que están tratando de buscar matar a sus padres, tarea que, por cierto, es sustantiva y no deja discusión sobre la validez y valor de la sociología. Pero ahora visto más desde la ciencia política y en particular desde las políticas públicas. Muy desordenadamente yo traté de plantear que aquí hay un aporte, hay una discusión teórica sustantiva.
que ha permeado de izquierda a derecha, la mayoría de las disciplinas, respecto de los tipos ideales. Y eso como punto principal. Importante lo que decía Nelson, de que eso ya es anterior. Y lo que a mí me importaba rescatar el concepto de la legitimidad, que viene, por cierto, muy anterior como concepto a Weber, es que él, de esos tipos ideales, y ahí recordaba una vieja frase, uno está en hombros de gigante, uno está sobre hombros de gigante. Yo creo que Weber es eso. Es un gigante que nos permite a nosotros hacer una reflexión que, por cierto, conceptualmente se ha ido, y lo hablaba yo desde el punto de vista del estiramiento conceptual. Hoy día es difícil entender qué es aquello. Lo que a mí me importa, que, como decía también Jorge, yo no soy especialista en Weber. Trato de leerlo, y de ahí yo no sé si lo podríamos hoy día entregar un libro de 1000 hojas a un estudiante pregrado y decirle que ahí hay todo un modelo, hay toda una teoría, hay una forma de mirar y racionalizar, ¿no? Pero la pregunta es, hay que leer los clásicos, ¿no? Si no, ahí yo creo que hay un debate sobre leerlos. Entonces, cuando uno está sobre obras de gigantes que son capaces de ponernos en un concepto, toda una evolución teórico-conceptual, para mí era importante en esta discusión introducir este concepto de medir aquello que Weber empieza ahí, porque los sociólogos están bien formateados para medir, probablemente una de las disciplinas que tiene mejor capacidad de medir efectos sociales, pero conceptualmente el aporte y la operacionalización que han hecho, no solo desde la sociología, sino de la ciencia política y las políticas públicas, es relevante. Porque hay un análisis de la legitimidad desde el punto de vista de los regímenes políticos, pero se fue avanzando fuertemente a medir la legitimidad de las instituciones. Entonces, ese corpus teórico tuvo un viaje mítico, en definitiva, y importante como otras disciplinas, sin entrar mucho a la discusión sobre su génesis, etcétera, lo han operacionalizado para bien o para mal, pero solo rescatar ese punto respecto de cómo, y con esto termino, cómo esta legitimidad empíricamente medible evita ciertos juicios de valor, que son bastante controvertidos sobre la legitimidad. Entonces, al ponerle numerito, digamos, como dirían los físicos, en cálculos de bolsillo, a veces nos olvidamos que las instituciones importan y que el concepto está instalado. Entonces, toda institución o toda persona, independientemente de las estructuras lógicas de poder, buscan legitimar, o la legitimación, que es una buena distinción que hay que introducir también, no son lo mismo, legitimidad y legitimación. Eso, Nelson. Gracias, Bernardo. A propósito, bueno, a propósito de lo que tú dices, el tema de en lo eventual, en la época contemporánea de Gary, relevar o retomar los adecuados ejercicios de conceptualización y de teorización, a lo cual, y a propósito de lo que señalaba Jorge, Swedberg ha escrito bastante, no tanto en términos de abordar la teoría como el ladrillo, sino que como el ejercicio de adecuada teorización y conceptualización que muchas veces vamos perdiendo. Me voy a tomar de la metáfora de lo que señalaba Jorge anteriormente, que es una metáfora muy potente, esto de matar a los padres fundadores. Y voy a tratar de darle ahí casi como matar a Bruce Willis en alguna de sus películas Duro de Matar, una cosa así. Pero, a ver, una cosa es matar, uno podría decir, colgado de la metáfora, una cosa es matar a los padres, que sería muy difícil llegar y matar a él, no veo ni de cerca cómo podría hacerlo yo en lo particular. Otra cosa es dejar morir a los padres, ¿ya? Y otra cosa es desentenderse de la herencia, porque uno podría eventualmente llegar a incurrir en el asesinato de un padre, y a veces es profeso llegar y tratar de apropiarse de la herencia correspondiente. Me parece que Bernardo asociaba el tema del linaje con esto, y alguien también ocupó la lógica de los héroes. Sí, tenemos héroes. Incluso anecdóticamente hay algún juego de cartas con los sociólogos, y hay incluso algunos muñequitos. Y, a ver, ser parte de la tribu también puede ser bien freak en algunas partes. Pero a propósito de señalar a Habermas, a Granovetter, al mismo Swedberg, al mismo Elster, como eventualmente nuevos clásicos, ¿ya? Y así nuevos héroes, también reconocer que ellos tienen sus héroes.
¿Y qué es lo que hace cuando uno reconoce uno de sus héroes? O sea, yo a partir de las cosas de Elster conocí a Tocqueville y las cosas que él pudo haber hecho. Entonces, no sé si se resuelve con la lógica de matar, pero sí, bueno, y una aproximación reflexiva a esos linajes, de dónde vienen. No creo que necesariamente tenga que ser defensas canónicas, sino que relecturas, y en esto yo coincido con Juan Ignacio cuando dice esto de reconocer el esfuerzo intelectual y, bueno, eventualmente también la originalidad del esfuerzo en su momento, particularmente en una ciencia o una disciplina con pretensión científica como la sociología de tan reciente desarrollo. ¿Ya? Destacar el tema de la originalidad. Juan Ignacio. Mira, o sea que a propósito de matar al padre, una última cosa, que en el fondo, a ver, nadie podría partir un texto como lo partió Parsons. ¿Quién lea ahora Weber? ¿Quién lo hizo con Gerson Spencer? Que de alguna otra forma siguen estando con nosotros. Una forma que digo, el tema de las cuestiones clásicos, que siempre construir clásicos es una maniobra en el juego teórico. Digamos, Parsons, para instalarse, lo que hace es decir los clásicos de sociología son estos, y al decir eso dice que no son otros. Y ahí nos instala una lista de clásicos. Guillen hace lo mismo después, ¿sabes? Una jugada relativamente habitual. Y de alguna forma, todo quien hace esta reconstrucción siempre reconoce a ver, siempre está ahí. Entonces, lo que por eso que abordó el tema, yo creo que hay un tipo digamos, es el tipo de esfuerzo intelectual, más que el contenido, que ahí puede pasar mucho. Hay cosas que no pueden ser útiles, cosas que no, que quizás ya tanto, pero lo que yo pensaría es que es el tipo de esfuerzo lo que uno después reconoce. Así como decir, ¿dónde está una buena? ¿Quieres saber lo que es una buena sociología? Y uno podría mostrar ese texto. Eso es un poco, yo creo que el juego que uno puede hacer con los clásicos. Y no solo cuando dice que hay un clásico moderno, está haciendo eso, está diciendo, mira, ¿quieres ver que es una buena obra de sociología? ¿Qué es lo que puede dar de este y de este? Eso es lo que uno hace cuando dice que hay un clásico. Y yo creo que en ese aporte, claro, Weber finalmente sigue estando con nosotros, digamos, en ese sentido no lo podemos matar todavía. Jorge. Sí, es difícil, es difícil en realidad pensar el tema de los clásicos. Yo quizá por mi aproximación primera que tuve con la sociología, que fue extremadamente profesional, yo diría fastidiosamente profesional, entonces siempre como que en mi subconsciente está el tema de la utilidad, ¿no? Entonces siempre la pregunta es, bueno, ¿cuál es, digamos, una manera minimalista de enseñar lo esencial? ¿No? Desde un punto de vista tanto teórico como metodológico. Y claro, en esa óptica, uno cae, digamos, en la arrogancia y, por qué no decir, en la estupidez de querer matar a los padres fundadores, ¿no? Porque de alguna forma, digamos, uno no ve con tanta claridad la utilidad, el servicio que le puede prestar, digamos, la nomenclatura y todas estas cosas, digamos, tan sinuosas, todas estas cosas tan sofisticadas y tan, a veces, que generan confusión, ¿no? Como las que ha mencionado, por ejemplo, Juan Ignacio, se enseña algo, pero no es lo esencial, y entonces ahí hay un problema. Y claro, efectivamente, pensar, digamos, hoy en día, qué es lo que deberíamos enseñarle a un cientista social, ¿ya? No es tan fácil porque la oferta es multitudinaria, digamos, enorme. Pero aún así uno tiene que hacer el ejercicio. Y muchas veces yo mismo a lo largo de mi vida he hecho el ejercicio, en alguna oportunidad formulé un proyecto de carrera que fue mayoritariamente repudiado, digamos, porque era
según me refutaron, una especie de ingeniería social. Porque claro, yo venía, digamos, de una sensibilidad extremadamente profesional. Eh, pero también por otro lado está el pecado academicista, ¿no? De repente quedarse, digamos, en la hoja de la rama más pequeña del árbol, ¿no? Y por lo tanto perderse lo sustantivo y lo que efectivamente uno tiene que eh, aprender y de alguna manera uno tiene que tener la posibilidad de hacer la reverencia y el servicio militar que corresponda con ese capítulo en particular, con ese texto en particular, con aquel autor en especial. Y bueno, es una discusión como de nunca acabar, así que... En algún momento de mi vida tuve, bueno, trabajaba y parte de mi, bueno, sigo trabajando, pero parte de mi trabajo consistía en poder revisar muchas mallas curriculares. Como recién egresado de sociología, tenía particular atención por las mallas de otras universidades distintas donde yo había estudiado y cómo se enseñaba la sociología. En alguna época tuve acceso a alguna de las mallas, y en alguna de las mallas se enseñaba Weber como un monográfico. Hubo una asignatura única y exclusivamente, bueno, se debe hacer en distintas mallas de sociología. ¿Tiene sentido, a partir de esta reflexión que hacemos en términos de lo vamos a ver como algo canónico, como un clásico, tenemos que llegar y pensar a lo mejor en una reconstrucción hacia atrás de un linaje X? ¿Tiene sentido en la actualidad, en el comienzo del siglo XXI, el seguir pensando en la enseñanza de Weber como a través de un monográfico? No lo sé, no tengo respuesta y me gustaría unas opiniones finales en virtud de que estamos más o menos en el tiempo. ¿Tenemos alternativa para enseñarlo? Para Ignacio. Claro, me lanzan la pregunta ahí ya. Cuando yo hice el ejercicio, cada vez uno hace el ejercicio, ¿no? Como pensé que voy a hacer una buena carrera. Y yo, de hecho, no sé si terminé lo de Jorge, pero también pensé en que, a ver, más en general, nosotros pasamos la teoría como si fuera la historia de la teoría, y creo que eso no es. O sea, de una forma que no... a mí me gusta la historia. De hecho, por algo enfaticé que a partir de la utilidad de Weber era la experiencia histórica y muchos historiadores que lo usan, digamos. Pero la enseñanza sistemática de la teoría no es la historia de la teoría. Creo que algo incluso dice Merton. Y en ese sentido yo creo que yo creo que el interés de Weber, de los clásicos en general, es mostrar una buena herencia intelectual de la disciplina, es mostrar, digamos, textos los cuales uno podría quizás anhelar, duplicar, quiero hacer algo tan bueno como eso, pero esa es la función fundamental, digamos. Y como diría, porque incluso lo que dije, que yo creo que la principal perspectiva es mostrarnos la importancia de dedicarnos al trabajo de escribir la inmensa variedad de la vida social, porque no lo hacemos y si no, creo que no se puede hacer buena ciencia social sin eso. Eso es algo que yo puedo decir, y te puedo, digo, y ahí lo central en la frase que acabo de decir, puedo usar, mira, ¿por qué? Porque porque estoy diciendo porque fue el modelo de los clásicos que tanto lograron hacer con eso. Pero sí, yo creo que es distinto. Y que de alguna forma, entre el respeto por la capacidad intelectual de los clásicos, por la herencia intelectual que hay ahí, por las posibilidades de esa herencia, que como dije, no siempre se han realizado, es distinto de pasarlo así como un semestre de Weber. Es una cosa que no sé si lo primero requiere lo segundo. Porque además incluso genera reacciones códigas, porque además la forma en que lo hacemos ni siquiera da cuenta de la real utilidad que tienen las malas lecturas de los clásicos. Hay millones, y de hecho mi impresión es que tendemos a leerlos mal, además, porque además los leemos fuera de su contexto intelectual. Esto después fueron de las discusiones sobre vemos mucha gente que habla de Weber y no capta que eso está estructurado una metodología particular, la tipo ideal, etcétera, que no es la metodología que nosotros usamos. Entonces yo creo que efectivamente es como la forma, los ponemos en un pedestal y al hacer ahí les quitamos la principal utilidad que pueden tener para nosotros, incluso en su función de héroe, digamos, pero no nos permiten trabajar.
no nos permiten reconocerlo, no nos permite incluso hacer como lo mencionaba, bueno, ya, efectivamente pensarlo como hombros gigantes. Ya, pensar hombros gigantes que ya uno está trabajando en la continuación. Yo creo que hay un tema que nuevamente no sé cómo se porta en términos porque además, por cierto, la sociología es una tradición, es una cultura, y como toda la cultura tiene características más o menos estables, digamos. La cultura no se cambia porque uno dice quiere cambiarla. Pero creo que esa forma no ha sido una buena construcción de, incluso pensando en el reconocimiento y en el uso, no ha sido una buena forma de reconocer, no ha sido una buena forma de usar. Hay muchos, digo, podríamos estar toda la tarde citando textos que dicen el problema de la teoría sociológica es que se dedica a comentarios. La reducción de la teoría sociológica al comentario, eso está lleno, digamos, de la mitad de los teóricos dicen que hacen esa crítica, entonces hay un tema que no es menor. Gracias, Juan Ignacio. Bernardo, algo que quisiera agregar. Tenemos un ruido ahí. No, solo mi profunda orfandad en esta discusión, digamos, porque, a mí me enseñaban desde chico, probablemente a palos, digamos, que donde no había teoría no había problema. Y un buen dominio teórico de la disciplina en la cual uno está sentado es central. Si no, lo peor que nos puede ocurrir es el ensayismo, digamos, o entrar a esta lógica hoy día que pareciera esto de que no saber nada es bueno, digamos, incluso hasta saludable. Entonces, notable esta discusión sobre matar o no al padre y la importancia de leer los clásicos. Estoy pensando en una vieja discusión de dos italianos sobre la importancia de los clásicos, pero más allá de toda esa discusión, vuelvo a insistir en que ha sido para mí en lo personal un gusto escuchar temas de los cuales en realidad conozco poco, pero lo tengo, como decía hace un minuto atrás, esa distinción de ser sociólogo, ¿no? Porque estoy de acuerdo que es como una cultura, una forma de producir conocimiento y una comunidad epistémica relevante, pero solo cerrar diciendo que estamos hombres sobre los hombros de gigantes. Es impresionante cómo una persona, como decía bien Jorge, que probablemente andaba en caballo, que probablemente la vida diaria, absoluta y radicalmente distinta a la de hoy, haya logrado influir tanto y en tantas disciplinas. Eso yo creo que hay que rescatarlo. Y desde nuestra disciplina, desde mi disciplina, de la ciencia política, en particular las políticas públicas, el aporte que ha llevado que ha recalcado ha sido sustantivo. Entonces, a veces uno escucha un poco con tristeza, digamos, esta discusión sobre qué tanto el impacto. Mi impresión, visto desde la bibliografía que hay, es que con todo el esfuerzo que ustedes hagan por matar al padre, les aseguro que el padre sobrevive a ustedes tranquilamente y con mucho más tiempo que uno quisiera. Eso, Nelson. Gracias, Bernardo. Jorge. Nada, simplemente agradecer y la verdad es que los comentarios de los colegas me llenan de entusiasmo y de muchas preguntas. No, a propósito de lo que tú decías, yo creo que efectivamente hay como varias distinciones que hacer. Yo creo que la enseñanza de pregrado es distinta de la enseñanza de posgrado. Entonces, por ejemplo, hacer un monográfico de Weber en pregrado me parece bien inútil. No así en el posgrado, que me parece que podría ser un ejercicio muy, muy fructífero. Pero claro, efectivamente, yo no sé si en una malla de sociología de pregrado yo incluiría una porción importante de textos de autores que más allá de su brillantez y genialidad, la verdad es que vivieron en un mundo tan distinto que yo no estoy seguro de que valga la pena, aun cuando para los historiadores probablemente puede ser, digamos, algo muy fascinante. Entonces, pero por otro lado también creo que sociólogo o cientista social, digamos, que no sepa lo que es la rational choice o un chico cuadrado o los tipos ideales de Weber,
creo que no se podrían llamar cientistas sociales. Entonces también hay algo que, este minimalismo, digamos, ¿cuál es el minimalismo más adecuado? Es como la pregunta que me queda para más adelante. Y una vez más, muchas gracias, Nelson, y también a los colegas por este bonito momento que tuvimos. Gracias, Jorge. Para finalizar, voy a hacer un breve comentario a partir de una pregunta que surge en el chat. Dice, ¿qué se puede decir acerca de Marianne Weber a propósito de los 100 años de economía y sociedad? Uy, brevemente y en honor al tiempo. Tengo la impresión que respecto a Marianne Weber, también socióloga y como se dijo en la introducción, una temprana activista por los derechos de la mujer, socióloga destacada, también en un trabajo por CIMER. Y a propósito de héroes y heroínas, bueno, yo creo que hay una pequeña deuda, una pequeña gran deuda con ella en términos de haber promovido ¿cómo se llama? Promovió la sistematización y el trabajo que finalmente redunda en la publicación de la economía y sociedad. Y haber sido, mientras estuvo en vida, también muy prolija seguidora de las reediciones. De hecho, en la edición del año 2014 del Fondo de Cultura Económica, consta de dos breves, pero muy significativos prólogos escritos por Marianne Weber y que son traducidos a las correspondientes ediciones. Así que es lo que me atrevería yo a agregar respecto a ella en el contexto de economía y sociedad. Dicho eso, quisiera agradecer a los colegas participantes del webinar, como también a toda la audiencia, darle las gracias muy sentidamente. Ha sido una bonita instancia. Probablemente las fechas no han sido las mejores. Ya diciembre, que nos pasa a todos los que estamos con trabajo académico, nos pasa así como por encima, pero yo confío en que ya a partir del año 2023 podamos conectarnos más en una dinámica presencial y dar los espacios correspondientes. Junto a eso, un saludo para todos. Muchas gracias por su participación y su presencia y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Bien, estamos viendo. Está todo bien.